presenta el siguiente espacio de Canarias, nuestra manera de tomar té. Bueno, muy bien. Estamos aprendiendo, amigos, ¿eh? No. En esta previa, mientras estábamos escuchando algunas noticias, propuestas comerciales, también le estábamos tratando de aprender de la información que nos trae nuestro invitado. Yo ya le dije que le quiero hacer un documental, me falta todo. La gana y la idea la puse sobre la mesa. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nuevamente tenemos este invitado con nosotros. Vamos a hablar de los buenos números. Sí, pero que hay que pelearlos, ¿no? Porque en este tema de los medicamentos de alto costo van 40 juicios, ya se ganaron 31, pero es necesario, antes que nada, Juan Cereta, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y bueno, hay que ir al consultorio, es decir, es algo que no se resuelve en el ámbito natural, que es el ámbito de la atención de salud. Sí, bueno, gracias por la invitación. En realidad, el paciente al que se le indica una prestación que no está cubierta por el sistema de salud y para la cual no cuenta con recursos suficientes para de su peculio solventarla, tiene que iniciar un trámite con un abogado. Nosotros lo que estamos ofreciendo en el consultorio de la facultad es justamente ese servicio a los ciudadanos que no cuentan con recursos, ya no solo para el medicamento o la prestación que necesitan, sino tampoco para pagar los honorarios de un abogado. En ese sentido, en el grupo que yo dirijo, atendemos todos los jueves de 20 a 22 en el edificio de la universidad, 18 de julio, 18 a 24, y ese día lo tenemos dedicado exclusivamente a consultas por prestaciones no cubiertas por el sistema de salud. Hay que decir que el trámite que un paciente tiene que hacer una vez que su médico le indica algo que no está cubierto, primero es un trámite administrativo ante el Ministerio de Salud Pública o el Fondo Nacional de Recursos, dependiendo de la prestación de que se trate. Y cuando esa resolución no es favorable, que lamentablemente es en la mayoría de las veces, tiene que sí plantear una acción de amparo, un juicio muy rápido, pero un juicio al fin ante los tribunales. Nosotros los acompañamos en todo ese camino hasta la obtención en el caso de la sentencia favorable. Cuando usted dice un juicio muy rápido, ¿de qué habla? ¿De 24, 48 horas? No, desde que presentamos la demanda de amparo, promedialmente en la semana o a los 10 días ya tenemos la sentencia. Y esa sentencia de primera instancia, aunque puede ser apelada por el Ministerio o por el Fondo, debe cumplirse mientras se tramita la apelación. Así que cuando los muchachos ganan un juicio, desde el lugar, desde que reciben la sentencia, desde ahí ya salen hacia el Ministerio de Salud Pública o hacia el Fondo Nacional de Recursos a hacer el trámite para que se empiece el cumplimiento. Claro, porque en este caso, y según el tipo de tratamiento recomendado, el tipo de patología, cada día cuenta, ¿no? Claro. Si se siguieran los plazos normales de la justicia... Claro. Justamente, ese es uno de los no puntos, habría justicia. Ese es uno de los puntos que hay que acreditar para que se habilite el amparo. El amparo solamente se habilita para este tipo de situaciones. Doctor, vale la pena decir que esto forma parte de la etapa docente que cumple la Universidad de la República. En la Facultad de Derecho, esta suerte de consultorios donde los estudiantes que todavía no están diplomados obtienen una especie de campo de prueba o de material de laboratorio, pero siempre hay docentes atrás, porque cada uno de esos estudiantes tiene que litigar y presentarse ante un juez y solicitar junto a un paciente un amparo, etcétera. Sí. ¿Cuántos estudiantes trabajan, por ejemplo, en su consultorio? En mi grupo tenemos 35 estudiantes. Bien. Pero me gusta la precisión porque no solo hay abogados detrás, lo que hay detrás son docentes. Bien. Nosotros intentamos que en esta práctica, en esta actividad, intentamos humildemente cumplir con las 3 funciones de la universidad. Con la enseñanza, con la extensión, es decir, con el vínculo con las demandas sociales. Bien. Y a su vez con la investigación. Intentamos aportar algo a partir de la información que vamos obteniendo con el propio trabajo. Sin lugar a dudas están haciendo una novedad, porque este consultorio, hay otros también, ha generado un espacio que no teníamos y ha obtenido números que han significado que para muchos pacientes ustedes fueran la posibilidad de acceder o a la medicación o al tratamiento que les había sido negado. Sí, especialmente para aquellos pacientes que no tienen de más bajos recursos. Cuando nosotros empezamos con este tema ya por el 2011, empezamos haciendo una investigación muy breve con los propios estudiantes sobre cómo era la realidad. Y lo primero que nos encontramos es que, no habíamos hecho ninguno todavía, lo primero que nos encontramos es que no había amparos por pacientes de salud pública, del sistema público de salud.
Y eso nos llamaba poderosamente la atención, porque los que tramitan y piden amparo son todos de prestadores privados. Bueno, una de las razones que encontramos es que no tenían acceso a la justicia en definitiva. Claro. Por eso fue que nos propusimos ser una puerta de entrada hacia aquellos ciudadanos que no tienen muchos ingresos, que no están en condiciones de acceder a una Que son los más vulnerables. No, claro, porque hay también no quiero ser grosero, pero una pequeña industria de la demanda de este tipo de situaciones, sabiendo que, y los números de ustedes lo demuestran, que en términos generales la gente gana, o en un porcentaje altísimo, las demandas son tenidas en cuenta por la justicia. Sí, ha habido una evolución desde el 2007, que creo fue la primera demanda de amparo que relevamos. Después en el 2011 ya fue más, la cantidad fue mayor, y en el 2012, que nosotros nos involucramos fuertemente, la cantidad aumentó mucho más. Pero sí, cada vez hay una tendencia de la jurisprudencia en general a acoger pretensiones de este tipo, donde se plantea que hay derechos humanos vulnerados, en este caso el derecho a acceso a la salud, o a prestaciones de salud, y la justicia ha venido evolucionando en ese sentido, en un tema conceptual que para nosotros también es interesante que los estudiantes lo vean, y que tiene que ver con la condición de los derechos humanos como derechos. Claro. Desde el momento que son derechos, que salimos del ámbito del asistencialismo, desde el momento que son derechos son exigibles. Por lo pronto, Entonces, el derecho a la justicia, es un derecho básico si los hay, a veces se ve bloqueado porque la persona no tiene los recursos para pagar un abogado o una abogada privado, o bien no encuentra en el área de la asistencia en el ámbito jurídico gente especializada, como es el caso del consultorio que usted coordina, ¿no? sí, hay otros profesionales que también claro, por supuesto, se han especializado en esto, pero sí, nosotros notamos que en este punto, habrá muchos otros, pero en este punto se requería brindar esta atención a los ciudadanos que están... fíjense ustedes que los ciudadanos que nosotros atendemos tienen ingresos por debajo de 30.000 pesos mensuales. Sí, pero también quería profundizar en eso. Esa cancha se les amplió, porque primero ustedes hicieron esa suerte de sondeo y dijeron, acá hay algo raro, ¿cómo puede ser que los que menos tienen nunca reclamen? Bueno, de hecho eran tan vulnerables al tener menos que ni siquiera podían asumir sus propios derechos. Pero quiero decir, también ustedes han empezado a trabajar con pacientes que necesitan determinado implemento y que el Fondo Nacional de Recursos no lo habilita. ¿Y esos tienen que tener también esos bajos ingresos? Los que atendemos en la facultad, en principio sí. Ajá. Sí. ¿Y ustedes no pueden atenderlos aunque cobren? No, nosotros no podemos atender, no solamente en esta materia, en todas las materias, casos donde el consultante está en condiciones de pagar los honorarios de un abogado, porque ahí nos transformaríamos en una especie de competencia desleal con los profesionales. Hay que ver que el consultorio está exonerado de todos los costos. Quiere decir que para nosotros litigar tiene cero costo. Cuando viene un consultante... No hay que pagar no hay que pagar timbres, ni costas, ni timbres, ni no hay que sellos. pagar peritos, que en este caso también es un costo importante para los pacientes. Claro. ¿Quién lo paga el peritaje? En el caso del consultorio de la facultad está exonerado de eso. Es un convenio que tiene el Poder Judicial con el Instituto Técnico Forense o con la Facultad de Medicina en el caso que se pida alguna de las cátedras. Quiere decir que al paciente, cuando llega a nuestra consulta, lo único que tiene que tener es el dinero para el boleto, para ir a la consulta y para después ir a la audiencia en el juzgado. Después, todo lo demás, porque hasta las fotocopias, que no son poca cosa, generosamente lo asumen los estudiantes, o a veces hacemos alguna colecta en el grupo para que el consultante no tenga ni siquiera que poner el dinero en la fotocopia. Recuérdeme el tope de dinero entonces. ¿Menos de? Menos de 30.000 pesos. Bien. Y esto tiene que ver con fármacos, pero también con determinadas terapéuticas. Yo le ponía el caso de un amigo que se tuvo que practicar, como le dije, ¿cómo me dijo? Una endoprótesis. Una endoprótesis. Y en la mutualista le ofrecían hacérselo, pero con un riesgo de mortalidad altísimo por lo menos para el que no quiere morir. Sí. Pero había un método alternativo, una práctica alternativa donde los riesgos eran bajísimos. Sí, la endoprótesis normalmente se contrapone a la operación que se denomina cielo abierto, que es la que tiene ese riesgo de mortalidad muy alto. Claro. Bueno, esa era la que le ofrecían. Obviamente no fue al consultorio, fue una abogada particular, ganó la demanda y le pudieron hacer la endoprótesis. Sí, son unos casos, la endoprótesis es un caso donde evidentemente deberíamos pensar en una respuesta diferente a la de tener que litigar. Bueno, ese es otro tema que le quería plantear. Porque en ese caso, fíjese que el prestador de salud
tenía que asumir un costo. No era claro. O sea, algo tenía que gastar. Algo, claro. Nosotros tuvimos un antecedente por endoprótesis que en el trámite administrativo, sin llegar al juicio, se logró que el prestador de salud pusiera el dinero que costaba la operación a cielo abierto y el Ministerio de Salud Pública completara lo que faltaba para la endoprótesis. Y de esa manera, bueno, no hubo necesidad de litigar, pero fue un solo antecedente. En los demás hemos tenido que litigar en todos. Ahora, no es, y bueno, usted dijo que en algunos casos, como en este, habría que ir pensando en una solución definitiva que no pasara por el juicio. Pero de hecho no está faltando algo, porque de algún modo, y por eso existe este consultorio con la demanda que tiene, por eso hay abogados privados también, particulares, que están especializados en estos temas. ¿No habría que ir actualizando la legislación, los criterios, con la realidad? Yo creo que lo que habría que ir actualizando es la cantidad y los procesos, los procedimientos o terapéuticas nuevas que aparecen. Claro. Eso es lo que falta. Digo, yo no creo que sea un tema de legislación. Lo que falta es la actualización de las prestaciones sociales. No, pero por eso digo que se tomen las decisiones en el ámbito. Por supuesto. ¿Y eso a quién le corresponde? En algunos casos le corresponde al Ministerio de Salud Pública, cuando la terapéutica no está ni siquiera registrada en el Uruguay, y en otros casos, cuando ya está incluida, le corresponde al fondo. Hay algunos casos que son paradigmáticos. Ahora a las 4 de la tarde tengo una audiencia de una señora que es sorda. Su sordera se termina con la colocación de un implante coclear. El fondo financia los implantes cocleares, pero solo para niños de 0 a 7 años. La razón por la que se creó ese protocolo en el año 2000 fue que se pensó en los niños que nacen sordos. Claro. Esos niños tienen que aprender el lenguaje. Entonces lo que se consideró que después de los 7 años, un niño que aún no aprendió el lenguaje tiene muchas dificultades para aprenderlo, a pesar de que empiece a oír, de que empiece a sentir los sonidos. Pero con ese protocolo tan antiguo, hoy están quedando privados del implante coclear que les permitiría recuperar la audición todos aquellos pacientes que ya tienen adquirido el lenguaje. Es decir, por alguna razón, este caso es una señora que a propósito de un parto perdió la audición por una infección generalizada. Y la fue perdiendo gradualmente. Hoy está absolutamente sorda. Y ella me decía, mi único interés es poder escuchar la voz de mis nietos. Yo les leo los labios, ella es una persona que socializa perfectamente, pero me dice, yo anhelo poder escuchar, conocer la voz de mis nietos. ¿Cuánto cuesta un implante? Un implante coclear, entre el implante, porque acá hay que incluir el aparato, más la intervención quirúrgica, más el postoperatorio. No sé exactamente ahora, pero estamos hablando de 200.000 pesos, una cosa así. El tema es que lo que está perdiendo ese ciudadano, a propósito de una técnica que ya no tiene discusión ninguna, que el porcentaje de éxito está por encima del 90%, y bueno, y lo que significa para un ciudadano, como en este caso de esta señora que hoy tenemos la audiencia, recuperar la audición, ¿no? ¿Mañana usted tiene novedades para este programa? Puede ser mañana o pasado mañana, seguramente. Lo esperamos. Nos va a interesar hablar de ese tema, porque ese también es el futuro de muchos de nosotros. Los que no estamos libres de hoy o mañana, perder nuestra capacidad auditiva y entender entonces que ahí hay una posibilidad de seguir adelante. Hemos hecho varios implantes este año y el año anterior también hemos hecho. Además, las condenas son frecuentes en esto para el Fondo Nacional de Recursos. Y tenemos algunas historias que son impresionantes. ¿Le hablé del documental? Volvemos luego de una brevísima pausa. Estamos en vivo compartiendo con ustedes esta charla y por cierto que la profundización en torno a ese consultorio jurídico que funciona en la Facultad de Derecho con el doctor Juan Cereta, que coordina el trabajo hoy de unos 35 estudiantes. Ya tiene algunos que pasaron y siguieron, ¿no? Unos cuantos que pasaron. Unos cuantos, o sea que nos quedan hoy 35. Creo. Algunos que siguieron y algunos que siguen viniendo al consultorio como voluntarios. Breve la pausa. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.